Al trabajar con componentes, otra de las opciones que tenemos es empezar desde cero creando un nuevo componente. Esta opción la encontramos en Assemble, New Component. Si vemos esto, realmente nos aparece una serie de opciones. A ver si queremos crear un diseño estándar. El nombre del componente, por ejemplo, un nuevo componente. Y también nos dice si queremos hacerlo a través de cuerpos. Nos permitiría seleccionar el cuerpo del que queremos crear un nuevo componente. Como hemos visto antes, sería la opción equivalente a hacer el clic derecho y crear un nuevo componente desde un cuerpo. O si queremos empezar de cero, también nos permite seleccionar el componente padre si lo necesitamos, es decir, dónde estará contenido. De forma general, si no seleccionamos nada, estará en el componente raíz, que será nuestro nombre de archivo. ¿Vale? Si quisiéramos que perteneciera, por ejemplo, al componente caja, veríamos cómo el componente caja se convierte en un árbol de componentes, es decir, tiene un componente dentro de sí mismo, con lo cual podemos empezar a trabajar dentro de él. Vemos además que de repente toda la pantalla todos los elementos se han quedado un poco en blanco. La primera vez que nos pasa esto, podemos preguntarnos qué está pasando. Vemos que sí que podemos trabajar con ellos. Realmente es porque al crear un nuevo componente, el Fusion 360 detecta que lo que queremos hacer es trabajar en ese componente. Y aparece seleccionado este punto de aquí como el componente activo. Es decir, ahora cada vez que creemos algo, por ejemplo, si yo creo un boceto, le voy a dar el plano en el que quiero crearlo. Le puedo crear, voy a crear cualquier tipo de geometría sencilla. Lo importante es que ese boceto que he creado ya no está recogido en los bocetos previos, sino que el propio componente, al que hemos llamado nuevo componente, tendrá su propia carpeta de bocetos donde está este boceto 1. Como veis, a su vez, este boceto será independiente del resto de bocetos que hemos dibujado y podremos moverlo al mover el componente. ¿Vale? Con lo cual no estará anclado a las coordenadas de nuestro sistema base, sino a las coordenadas del nuevo componente. ¿Vale? Una vez que hemos hecho esto, pues podríamos directamente crear, por ejemplo, una extrusión para tener ese nuevo cuerpo. Y a su vez, en este caso, crearemos un nuevo cuerpo, pero que estará metido dentro de este nuevo componente. Si damos a OK, vemos que el nuevo componente tiene un cuerpo que se ha creado en la carpeta Bodies, el cuerpo 1, que pertenece a este elemento. Veis que esto está con este elemento activo. Yo podría volver para atrás, por ejemplo, activar el componente caja. Y si veis que activo el componente caja, aparecen ya en gris tanto el cuerpo que estaba ya recogido en el componente caja como el subcomponente, en este caso llamado nuevo componente. A su vez, si quiero volver al inicio, podría activar dándole al botoncito donde pone Activate Component. Si pinchamos, otra vez tendremos todos disponibles y todos se podrán mover. Vale, como veis, este elemento tiene independencia y puede moverse por separado, aunque pertenece al elemento o al componente caja. ¿Vale? En cambio, si muevo caja, veis que se mueven los dos a la vez. ¿Vale? Si este componente caja estuviera separado en dos componentes, los dos serían independientes, pero como al tocar esto estoy trabajando con el componente caja, se mueve todo lo que esté sostenido en ese elemento. ¿Vale? Con lo cual vamos viendo un poco la forma de trabajar
con distintos elementos que necesitamos que tengan movimiento entre sí. Vale, a su vez, funcionaría del mismo modo las herramientas de mover y copiar y alinear. Lo importante es que cuando estamos trabajando en un componente, el resto de elementos no nos preocupan. Podemos trabajar independientemente, aunque de fondo, como veis, recordando, sí que se puede mover. Voy a volver al menú principal donde están todos los componentes y a continuación comenzaremos a explicar cómo funcionan los elementos de unión o ensamblaje.